Versión. Innovadores y originales como tú. Nuestros talentos siempre están listos para ti. I99. 98.9 en tu dial. ¡Qué buena radio! I99. Aquí empieza Contrapunto Liberal, junto a Natalia Arias y José Lo Andrade, quienes analizarán los desafíos y oportunidades que definen nuestro presente y futuro. Acompáñanos en este viaje de análisis y discusión. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa Contrapunto Liberal, el programa de opinión y análisis del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Para quienes aún no lo conocen, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política es un centro de estudios privado independiente sin fines de lucro dedicado a promover las ideas liberales clásicas: libertad individual, mercados libres, gobiernos limitados, propiedad privada y, por supuesto, Estado de Derecho. Mi nombre es Natalia Arias y en este programa tendremos dos secciones, como siempre, por supuesto. Primero, analizando la coyuntura importante, pero no dejando de lado esos temas que realmente nos explican por qué Ecuador aún no es una sociedad libre y próspera. Así que pasamos inmediatamente con nuestro primer invitado. Contexto para nuestro espacio. En este punto, pues ya no podemos ni siquiera discutir si esa crisis energética que enfrentamos en este momento va a quedarse en el mediano y largo plazo. Es bastante lógico ya en este punto que tenemos una crisis muy profunda en ese sentido, que se suma a las otras crisis que ya tenía el país. Pero para este punto y para analizar específicamente cuáles son esas consecuencias económicas en un sentido amplio, no solo las financieras, tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Francisco Briones, que además de ser Senior Partner en Anderson y analista económico y tributario, pues también tiene una experiencia muy vasta en análisis económico, pues ya en un sentido pues muy académico. Así que bienvenido, Francisco, un gusto tenerte en los micrófonos aquí de I99 en nuestro programa Contrapunto Liberal. Hola, buenos días, Natalie, gracias por la invitación y listos para comentar de los temas que has mencionado. Francisco, empecemos por este punto que yo daba ya por hecho y quisiera saber cuál es tu opinión al respecto, ¿no? Este punto de que la crisis en este instante, incluso en el mejor de los escenarios posibles, no es lamentablemente algo que vaya a solucionarse en el corto plazo. De acuerdo, el Ecuador tiene una crisis o vive un momento económico complejo que viene agravado por varios temas que son, digamos, fuera de la economía. Por un lado, el tema de la seguridad, que no es un tema que tiene que ver netamente con lo económico, sino más bien con la ciudadanía, con el estar bien, con la protección ciudadana, la protección a los negocios, la protección a las inversiones. Sabemos cuál es la coyuntura de eso de allí, un problema que además es agravado por una corriente, o digámoslo así, un mercado negro externo, multimillonario y con grandes recursos. Y luego tenemos el tema más coyuntural del momento, que es el tema, sin lugar a dudas, el tema energético. Y finalmente allí viene el tema que sí tiene que ver quizás más con las decisiones de gobierno y es este lastre y todavía que arrastramos nosotros, este peso de la administración pública excesivamente, digamos, mala que tuvimos en los últimos años, ¿verdad? Que lo que ha provocado es que no se resuelva este asunto y que los ciudadanos, las personas, los agentes económicos todavía tengamos que seguir cargando con esta pesada mochila que nos dejó aquella época en la cual nos gastamos no solamente, y ahorita es evidente, los recursos que hubo en esa época del boom petrolero, me refiero entre el año 2010, 2020. O sea, el 15 que explotó. Correcto, y luego vemos que nos gastamos también por lo menos los recursos de los siguientes 20 años, por eso es que estamos como estamos, ¿verdad? Entonces, tratando todavía de ver cómo resolvemos. Todo eso de allí afecta sin lugar a dudas al bolsillo de los ciudadanos. Quizás el tema de la seguridad y energético se siente más directamente. El tema fiscal o de la administración pública todavía creo que la ciudadanía en general demora en entenderlo, demora en observarlo, demora en sentir su peso, sobre todo porque no es algo que le afecta quizás directamente, sino a través de otros mecanismos. Hablemos un poco más de esta parte macro que tú has mencionado en este instante, esto que describes como del deterioro sistemático de las finanzas públicas
traducido a lenguaje llano, o sea, no solo nos tomamos todo lo que había, sino que nos bebimos hasta lo de los floreros, ¿no? Hasta el agua de los floreros, comprometiendo en este caso recursos que no son ni siquiera nuestros, sino de las siguientes generaciones, ¿no? Traducido esto es deuda incluso para pagar ahorita sueldos. Correcto, entonces siempre se decía, ¿no? y se rumoraba y se hablaba desde estos espacios y demás, de temas también, los temas políticos, se hablaba de que había un gasto excesivo y un gasto elevado, ¿no? Y que había una farra, una suerte de farra de los recursos públicos, ¿no? Había el petróleo que estaba a $100 o incluso llegó un poquito más, y que significó muchos recursos para el Estado. Hubo también un gran endeudamiento, y nunca se previsionó nada, nunca se dijo, oye, quizás, ¿qué pasaría si el día de mañana el precio del petróleo se cae? ¿Qué pasaría si el día de mañana no podemos endeudarnos? ¿Qué pasaría si el día de mañana la economía se pone compleja y la recaudación de impuestos no es como uno quisiera, ¿no? Nunca se pensó en ese escenario, que creo que las familias a veces sí lo piensan, pero luego cuando está el gobierno, el poder político no lo piensa tanto. Y como no se pensó en eso, no solo que se consumió todos esos recursos que hubo en ese momento, lo cual fue de gran volumen, sino que además se anticipó y se trajo, digamos, hacia el presente muchos de los flujos futuros, muchos de los recursos que quizás pensábamos que los siguientes gobiernos, las siguientes generaciones, las siguientes administraciones iban a seguir cobrando el petróleo a $100, y eso no ha pasado. Y pensamos que los siguientes gobiernos iban a seguir cobrando grandes cantidades de impuestos porque la economía iba a crecer brutalmente, y eso no ha pasado. Y pensamos que los siguientes gobiernos iban a seguir teniendo una capacidad de endeudamiento para poder seguir sosteniendo el gasto del Estado, y eso no ha pasado. Entonces, ¿qué viene después de eso? Bueno, digamos el chuchaqui, ¿no? Entonces, el problema está en que, bueno, ¿desde cuándo estamos con chuchaqui? Pues porque ha sido bastante extenso porque ya. Ha sido bastante largo. Agarró domingo, lunes, martes, miércoles. Entonces la pregunta de la ciudadanía ya empieza también a cuestionar aquello de ahí. Entonces, es un círculo complejo digamos, del cual salirse. Entonces, pero vemos que no solamente terminó la historia ahí, sino que ahora en esta coyuntura el tema de la seguridad, el tema de la energía nos ha complicado todavía más. Para quienes se están sumando a nuestra transmisión, nos encontramos hablando de las consecuencias económicas de la crisis energética con Francisco Briones en términos de farras y resacas, para que podamos entendernos en estas expresiones. Pero aparte de esto que tú has mencionado, en ese sentido, no muchos podrían decir en este punto, bueno, era imposible saber que tendríamos un escenario de tormenta perfecta del tipo pandemia, crisis económica y de salud, pues en un solo episodio, que después de eso tendríamos una crisis de seguridad aquí en Ecuador, particularmente a raíz justamente de la caída de los precios de petróleo, o paralelamente podríamos decir también hasta un terremoto, pues, o sea, una cuestión que digamos es verdad que es poco probable y que a nosotros se nos ha configurado en este momento, pero para eso eran los ahorros, pues supuestamente, ¿no? Que en Ecuador sencillamente no existen. En todo caso, este proceso de destrucción de riqueza, pues básicamente, porque esta es la dinámica que a veces es difícil de transmitir, pero se siente este asunto de qué pasa cuando el gobierno se equivoca, toma malas decisiones, se gasta los recursos, eso no lo pagan ellos. ¿Quién lo paga? Bueno, los ciudadanos al final del día, ¿no? Porque vemos sobre todo qué es lo que espera un ciudadano de parte del gobierno, sobre todo lo que sienten esa atención de parte del gobierno. Entonces, los que están más cercanos, los que demandan más atención del gobierno o del Estado, digámoslo así, mejor dicho, de una forma más apropiada, son las personas con menores ingresos económicos, de niveles socioeconómicos más bajos. ¿Por qué? Porque esperan que el gobierno, como les ofrece, y para lo que dice que existe, cumpla entregando la educación, cumpla entregando la salud, cumpla entregando la seguridad, cumpla entregando espacios públicos de esparcimiento y de ocio, que también es necesario, y cumpla con la seguridad jurídica para los negocios. Entonces, cuando no hay los recursos y se comienzan a ajustar por todas partes posibles los gastos, entonces son los ciudadanos de ese segmento de los niveles socioeconómicos más bajos quienes empiezan a sufrir más esta falta de recursos, demoras en medicina,
medicinas, demoras en una atención médica, en una operación, en una cirugía, luego deficiencias en la calidad de la atención, que hay un hospital sin aire acondicionado, un hospital sin tratamiento de inocuidad, una escuela que no tiene techo, o que le faltan las bancas, o que las baterías sanitarias también están descuidadas. Entonces, ahí es donde se empieza a reflejar toda esta deficiencia en la atención pública, producto de que en su momento se amplió el abanico tanto, ofreciendo tantos servicios, que al final del día con los recursos cada vez son menos los que en verdad se pueden ofrecer. Entonces, a ese nivel, ese es el sufrimiento, pero luego hay otro nivel, que son quienes sobre todo pagan impuestos. Porque al final del día eso es lo que es un Estado, ¿no? Cobrarles a unos los impuestos, sacar de un lado el dinero para luego utilizarlos o mal utilizarlos en otros, en los más necesitados. Entonces, los que pagan los impuestos y los que son los más, digamos, los que contribuyen desde esa perspectiva a la sociedad, más bien, entonces, ¿qué están esperando de sus recursos? Oye, ya que me cobran los impuestos, número uno, reglas claras. Y ya que me estás sacando plata, demuéstrame que vas a usar bien esa plata. Y luego los servicios o las condiciones que yo espero que me garantices para yo seguir generando recursos, dinero, utilidades, renta, para poderte pagar a ti los impuestos que me los cobras, ¿verdad? Pues, ¿cómo te voy a pagar algún día si es que no me dejas producir? Un ciclo complejo ahí. Entonces luego, ¿qué es lo que espera ahí ese segmento de la ciudadanía, de la economía? Espera, oye, reglas claras, número uno, es decir, que yo sepa ¿cómo es el partido? ¿No? Si yo me meto en una cancha, yo sé que si me ponen el pie es una falta. Y no que va a ser una trampa. ¿Ya? Así que si alguien mete la mano, vas a pitar la mano. Y que no es que vas a hacerte el ciego. Pero si no me garantizas eso, ya es complejo. Y luego dices, oye, pero además quiero seguridad jurídica, que es lo que se denomina, que es estabilidad en las leyes, que quiere decir, oye, no es que yo entro en la cancha tú diciéndome que me vas a pitar una falta o me vas a pitar una mano cuando haya que hacerlo, pero en medio del partido me dices, oye, ahora todo vale. Juega con el brazo, con la mano, con bar, sin bar, con la nariz, con el pie, con el codo, con todo, y todo vale. Y luego, al final del partido me dices, ya nada vale. Ya si tocas el balón con un dedo del pie está mal. Eso entonces ya es esquizofrenia jurídica en vez de estabilidad. Eso es lo que la gente y lo que se habla, oye, seguridad jurídica. Entonces, cuando no me das eso, entonces, ¿qué es lo que se espera por parte de los agentes económicos más productivos, digámoslo de esta forma? Entonces tienes una mezcla de varios problemas. No me garantizas que se pueda seguir produciendo en el país para poder seguir pagando los impuestos, y luego esos recursos que los usas no te alcanzan y no le puedes garantizar a la gente todo lo que tienes que garantizarle. Peor aún, no nos hemos metido a hablar todavía de el mal uso de los recursos y la corrupción, que es otro problema. Que de hecho daría para un programa completo. Francisco, yo quisiera que aterrizáramos ya después de esta panorámica que hemos hecho sobre la situación y por qué hemos llegado a este punto, ¿no? Que de por sí la crisis, incluso en el mejor de los escenarios, nos tendría bastante complicados, pero la crisis la energética específicamente, viene a presentarse en una situación de crisis tras crisis, ¿no? Una sucesión de problemas que ha tenido el país en ese sentido. Llegando al punto este año de tener crecimiento cero. Eso sí es más o menos novedoso, porque habíamos tenido crecimientos muy bajitos, básicamente pues en este caso procesos que no nos ayudaban a salir de la pobreza o en general a generar riqueza en términos más amplios. Pero ahora tenemos un proceso de destrucción de riqueza que ha llegado al crecimiento cero. Este año hemos todos perdido y estamos todos más pobres. Entonces, ese proceso específicamente, quisiera tu comentario ahí al respecto, porque tú has dicho en este instante, bueno, has traducido en ideas que nosotros aquí planteamos frecuentemente ya a un escenario en el que se afecta el individuo, ¿no? Pero este punto de aquí, quisiera que aprovecháramos estos últimos minutos para desarrollarlo, ¿no? ¿Qué representa esto de tener crecimiento cero? Mira, yo creo que ahí hay que empezar citando algo, ¿no? Por naturaleza humana, todas las personas siempre queremos más. ¿Ya? Te planteas una meta y dices, bueno, este año quiero tener trabajo, porque digamos que parte del hecho de que no haya trabajo, ¿no? Entonces, quiero tener trabajo. Luego que tienes el trabajo y tienes tu salario,
que los primeros meses o la primera semana te alegre, te emociona porque tienes trabajo y tienes un ingreso versus haber tenido 0 de ingreso por mucho tiempo probablemente, luego al mes siguiente tú ya quieres un aumento de sueldo, ya quieres que te dupliquen el sueldo y ya estás un poco estresado con el trabajo que tienes y consideras que no te están pagando todo lo que te deberían pagar. Eso sucede a todas las personas y si logras ese aumento de sueldo después de 1 o 2 años, a la semana siguiente ya sientes que otra vez deberían subirte el sueldo porque sientes que ya lo que tuviste de extra casi que te sirvió para cubrir unos huecos y no para realmente sentirte mejor que aumentando tu ingreso. ¿Por qué digo esto? Porque esa es la necesidad corriente del ser humano. Y digamos que no tenerlo ya te genera una incomodidad. Ahora pensemos en el otro extremo, en el cual no solamente que no te suben el sueldo y no aumenta tu ingreso, sino que tu ingreso va disminuyendo y vas perdiendo poder adquisitivo, te cansa para menos, tienes que cambiar tus hábitos, sabes que ya no consumamos tales tipos de cosas, ya consumen menos de otras, cambiemos de residencia, cambiemos a los niños de escuela, en lugar de tener 2 comidas tengamos una, y en lugar de desayunar un día, desayunemos saltándonos un día, entonces ya se vuelve compleja la situación. Y estoy hablando podrían sonar ejemplos los extremos, lo que estoy diciendo, pero son decisiones que pasan en el día a día en la familia ecuatoriana, ¿verdad? De decidir, oye, estiremos la cena del día anterior hasta la cena del día siguiente en algunos casos. Entonces, sí es una situación compleja la que vive el Ecuador y eso desencadena, no solamente estamos hablando de lo económico, pero desencadena en todos los temas sociales, ¿no? Entonces, tenemos una situación este año en la economía en la cual no solamente que no va a crecer, sino que se va a contraer, sobre todo por el gran impacto que hemos tenido en estas últimas semanas a consecuencia de los apagones y todo el estilo. Pero es una realidad que estamos viviendo, ¿no? Y para poder pasar hacia las soluciones y para poder pasar hacia las cosas que se deben hacer, pues bueno, entonces ahí hay bastante que hablar. Alguna vez, hace un par de semanas en un foro empresarial me preguntaban, oye, ¿qué es lo que debe ser el gobierno? Yo creo que más bien, ¿qué es lo que no debería hacer? Yo creo que a estas alturas es lo que hay que discutir, ¿no? Porque los gobiernos típicamente, los nuevos gobiernos llegan con mucho ímpetu a querer cambiar todo. Y creo yo que estamos en una situación actual en el Ecuador en el cual necesitamos estabilidad y en la medida que un gobierno, digamos, más bien se dedique a solucionar los problemas principales, que sean 1 y 2, y a no tocar todo lo demás, yo creo que ya avanzaríamos muchísimo en el Ecuador, al menos en uno de los aspectos que hemos hablado, que es en el tema de las reglas de juego, en el tema de la seguridad de las leyes, de la estabilidad de las leyes, que nos den un poco de tranquilidad y estabilidad, y sabiendo, para poder trabajar en el día a día, y sabiendo que el gobierno está ocupado en 2 temas, la seguridad y la energía, que es lo que más nos urge. Yo he perdido recientemente el conteo de cuántas veces en este año se ha propuesto reformas en materia tributaria y otros temas, en este caso relacionados, que nos pueden ayudar a entender o a graficar lo complejo que es tratar de sostenerse en un ambiente de inestabilidad para cualquier agente económico, ¿no? Para las familias, por supuesto, también para el pequeño empresario, para el mediano y el grande. Un último punto, para ya ir cerrando esta parte, ¿no? Yo la semana pasada no di crédito a un escenario que, a pesar de que entiendo la gravedad de la crisis energética, pues digamos no lo había visto, ¿no? Esto del llamado feriado energético, esto de 24 horas, las 24 horas que por algunos días tuvieron algunos sectores específicamente, ¿no? Este punto de aquí me sirve a mí para trasladar esa urgencia que tenemos en este instante. Estamos en plena campaña, escucharemos más bien a muchos ofrecer lo que deberían hacer, pero en tu criterio, Francisco, más bien habría que escucharlos diciendo qué es lo que ya no van a hacer, porque esto más bien ha trastocado un poco esas dinámicas con la administración pública, al punto que en este instante pues parece que estamos entrando en una espiral bastante compleja allí, ¿no? De cómo podríamos empezar a salir. Nos has dicho con estabilidad, nos has dicho también que con recortando un poco esas
pretensiones de cualquier nueva administración de llegar y cambiarlo todo, ¿no? Con ese escenario ahí complejo. ¿Algún punto que quieras, con el que quieras concluir? Mira, en el tema energético, lo que yo más temo, viendo estadísticas no solamente, digamos, de temas económicos, productivos, sino también viendo, oye, cómo se ha comportado históricamente la naturaleza en el Ecuador, no solamente que el primer trimestre del año suele empezar con niveles muy bajos de hidrología, ¿ya? Que luego se recupera bastante hacia mitad del año, y luego lo que típicamente hemos tenido históricamente en Ecuador, el estiaje a partir de octubre, noviembre, que es un poco menos de hidrología, que luego ha sido lo suficientemente alto para llegar hasta más o menos otra vez marzo, abril del siguiente año. ¿Qué es lo que yo temo para esta crisis actual? Que ya estamos en diciembre, y que se empaten estos dos momentos de bajos niveles de hidrología en el Ecuador. Y que ojalá suceda el próximo año, como sucede en todos los años típicamente, que por el mes de abril, que se dice en aguas mil, empieza a subir otra vez la hidrología. Entonces estamos noviembre, estamos mitad de noviembre, falta todavía diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses aproximadamente de esta situación. La única solución real, posible, factible, que no depende de nadie, sino de uno mismo, es poner generadores en el país. Tal cual como muchos hogares, negocios y empresas lo han hecho. Han comprado su propio generador y lo han puesto a funcionar y inmediatamente tienen el servicio. Eso es lo que está pendiente que haga el gobierno, y me parece que sí se ha demorado bastante en concretarlo. Evidentemente, es diferente instalar un generador pequeñito que lo pongo afuera de mi casa y me da energía a mí y a mi familia, para mis electrodomésticos, que instalar un gran generador térmico que le dará probablemente corriente, energía eléctrica a muchas más familias y a empresas. Pero eso es urgente hacerlo, y se ve que se ha estado demorando demasiado. Entonces llevamos 2 meses con apagones, se cumplieron este fin de semana. Sí. Ya debería haberse prendido el primer generador y eso no ha pasado. Entonces yo sí creo que ahí hay una deuda que debe ser satisfecha muy pronto, y esperamos que así sea. Una recomendación para el análisis ahí, Francisco. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento, análisis de coyuntura, que es importante en este caso. Seguimos en un momento con su programa Contrapunto Liberal. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Seguimos combatiendo al narcotráfico. Manabí, 10 delincuentes vinculados a los Pepes, capturados. Alias Gordo, objetivo de medio valor, es uno de los detenidos. Guayas, 18 antisociales vinculados a secuestro y extorsión fueron sacados de las calles de la Perla del Pacífico. Cañar, 300 kilos de cocaína sacados de circulación. Un golpe de $2 millones al narcotráfico. Actuamos con firmeza y contundencia por la tranquilidad de los ecuatorianos. El nuevo Ecuador. Autorización número 854. CNE, Elecciones Generales 2025. En Guayaquil, cada día se recogen alrededor de 4.600 toneladas de basura diarias, con el objetivo de mantener una ciudad limpia y ordenada. El municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Aseo Cantonal y Urbaseo, cumplen con la recolección de basura, pero los ciudadanos también deben colaborar con sacarla a la hora que pasa el carro recolector. Mantén limpio el frente de tu casa, y si consumes alimentos en las calles, deposita los desperdicios en los tachos de basura. Nosotros cumplimos con limpiar, cumpla usted con no ensuciar. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 074. CNE, Elecciones Generales 2025. Vente a CNT y vuélvete ilimitado con el nuevo plan móvil que trae gigas y minutos ilimitados con la mejor cobertura del país, por solo $30 más impuestos. Además, disfruta de WhatsApp Roaming promocional. O me quedo o me voy. Ambienza, 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 la casa de tus sueños con Ambienza. Ambienza, lo que creías imposible lo puedes lograr. Ambienza,
áreas verdes, áreas sociales y mucha seguridad. Son 15 proyectos, 25 piscinas y barbacoas para todos. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza. Nos encanta consentirlos, jugar con ellos, darles snacks y regalos, pero la mejor forma de demostrarles nuestro amor es cuidando su salud. En Dr. Pet cuidamos el bienestar de tu consentido. Recuerda vacunar a tus perritos y gatitos todos los años. Contamos con los mejores médicos veterinarios. Consulta en nuestras 3 sucursales, Urdesa, Vía La Costa y Centro Comercial El Dorado. Atendemos las 24 horas. Síguenos en nuestras redes Dr. Pet Guayaquil y en nuestra web drpet.com.es. La mejor medicina es la prevención. En Guayaquil, cada día se recogen alrededor de 4.600 toneladas de basura diarias, con el objetivo de mantener una ciudad limpia y ordenada. El municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Aseo Cantonal y Urbaseo, cumplen con la recolección de basura, pero los ciudadanos también deben colaborar con sacarla a la hora que pasa el carro recolector. Mantén limpio el frente de tu casa y si consumes alimentos en las calles, deposita los desperdicios en los tachos de basura. Nosotros cumplimos con limpiar, cumpla usted con no ensuciar. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 074. CNE, Elecciones Generales 2025. Un buen postre te viene bien. En Don Remy, tu torta favorita te espera con la frescura y sabor que nos caracteriza. Tenemos combos para cualquier ocasión y promociones todas las semanas. Consulta nuestras sucursales y síguenos en Instagram como Don Remy o realiza tu pedido a domicilio al 097-871-0148. Don Remy, producto 100% ecuatoriano. La icónica calle Panamá, ubicada en el corazón de Guayaquil, ha sido declarada Rincón Mágico del Ecuador. Ven y descubre su encanto. Sumérgete en la fascinante historia de la pepa de oro en el Museo Nacional del Cacao. Captura momentos inolvidables en un entorno romántico rodeado de hermosas casas patrimoniales. Disfruta de la exquisita gastronomía en compañía de familiares y amigos. Este espacio lleno de cultura e historias te espera con los brazos abiertos. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 779. CNE, Elecciones Generales 2025. Seguimos combatiendo al narcotráfico. Manabí, 10 delincuentes vinculados a los Pepes, capturados. Alias Gordo, objetivo de medio valor, es uno de los detenidos. Guayas, 18 antisociales vinculados a secuestro y extorsión fueron sacados de las calles de la Perla del Pacífico. Cañar, 300 kilos de cocaína sacados de circulación. Un golpe de $2 millones al narcotráfico. Actuamos con firmeza y contundencia por la tranquilidad de los ecuatorianos. El nuevo Ecuador. Autorización número 854. CNE, Elecciones Generales 2025. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. La amplia red regional del Instituto Ecuatoriano de Economía Política se hace presente en esta mañana y en su espacio Contrapunto Liberal el día de hoy tenemos un invitado muy especial, al investigador senior de la Fundación para el Progreso de Chile, Jorge Gómez Arizmendi. Ya nos encontramos con él, si no pasamos en este caso a hacer la introducción. Lo tenemos aquí, por supuesto. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué bueno poder contar contigo en esta mañana y pues la Fundación, en este caso, para el Progreso de Chile, es gran aliada de los temas que trabaja el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y celebramos poder tener en esta mañana a uno de sus representantes. Vamos directo al tema. En este caso, Jorge, conoces los antecedentes, toda la región, podríamos decir incluso que por fuera de la región han conocido, en este caso, una decisión no por fuera de controversias por parte del Ejecutivo en el país. Estoy hablando específicamente en este caso de un proceso de suspensión, una expresión que no podemos perder de vista porque de hecho
no está en este caso prevista para quienes ostentan las representaciones que preceden del binomio. Es decir, presidente y vicepresidente no son sujetos de suspensión, pero aquí ha habido en este caso una decisión de esa naturaleza de suspender justamente por 5 meses, por 150 días, todo lo que falta del periodo electoral en este caso, ¿no? Me refiero a estos hechos que conocimos la semana anterior y que hemos visto con preocupación. Primero una introducción en ese sentido y luego pues ya en este caso, Jorge, poder conocer primero el gran tema, ¿no? Esto que ha sucedido nos permite hablar de un punto que no podemos nunca dejar por fuera porque es el que modela de hecho pues nuestras vidas, podríamos decirlo, ¿no? El que tiene que ver con límites al poder. Podríamos nosotros creer que eso es un tema por allá lejos para que lo conversen los politólogos o los filósofos o quienes se dediquen en este caso al análisis de lo que debe o no hacer el Estado, pero resulta que es un tema pues muy vigente, no es ajeno, sino más bien algo que va incidiendo en la vida de todos los ecuatorianos porque podría hablarnos de límites o, mejor dicho, permitirnos retomar en este caso la discusión. Yo quisiera darte la bienvenida primero, Jorge, a este espacio y luego pues ya darte la palabra en este instante para que nos comentes qué es lo que observan desde afuera en ese sentido. Ahora, yo creo que hay dos puntos que son claves. Uno es lo que tú mencionabas al final, la necesidad de contrapesos y divisiones de poder. Y que todo diseño institucional que apunte a resguardar, por un lado, las libertades de los ciudadanos y por otro, evitar los abusos de poder, eventualmente debería apuntar a generar muchos contrapesos en el diseño institucional. Y esos contrapesos en el caso de América Latina se han traducido en una división de poderes que responde a los regímenes presidenciales que la mayoría de los países de Hispanoamérica tienen, ¿cierto? Pero eso también muchas veces genera algunos efectos no deseados en ese tipo de diseño. Es decir, América Latina de alguna manera tiene o enfrenta permanentemente el dilema de hacer buenos diseños respecto a sus sistemas presidenciales. En general, en América Latina, muchas veces estos diseños generan lo que tú, por ejemplo, mencionas hoy día, en que hay una suspensión de funciones respecto a un poder, y eso implica de alguna manera que hay una vacancia, una especie de ausencia del ejercicio de un poder, y eso probablemente genera problemas en el desempeño de las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en general? Es que hay que compatibilizar, por un lado, la división de poderes, este equilibrio que es muy necesario, que en términos generales se entiende como el contrapeso entre un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, pero muchas veces se agregan otros contrapesos, ¿cierto? Como una Contraloría independiente, un Banco Central independiente, un Ministerio Público independiente que controlan a estos poderes. Pero también en el diseño del sistema o del régimen presidencial hay que evitar una serie de fenómenos que muchas veces generan ingobernabilidad o que incluso pueden terminar anulando el ejercicio del poder en términos del régimen. Y eso se puede traducir en una mala utilización del poder. Ahora, en el caso de Ecuador, como tú mencionabas, a mi parecer hay un tema de diseño que está generando ese tipo de impas. No sé cuál es la estructura ahí constitucional que está generando esto, o si es un mal uso de la misma atribución o del mismo diseño. Que muchas veces, por ejemplo, en el caso de Chile lo que ocurre es que hay un abuso de instrumentos, por ejemplo, la acusación constitucional, que genera un entorpecimiento del desempeño gubernamental y que también genera en ese sentido un mal uso de los contrapesos e incluso muchas veces una anulación de esos contrapesos por parte de actores políticos que, y esto es lo más importante a mi parecer, vulneran las propias reglas de la institucionalidad con tal de perjudicar o de entorpecer el ejercicio de otro poder que le es adverso.
Jorge, yo quisiera, rescatando algunas de las expresiones que tú has incluido en esta conversación, primero quisiera pedirte que si puedes subir un poquito tal vez el tono de voz para que podamos escuchar con mayor claridad. Muchas gracias. Y también quisiera mencionar en este caso que nosotros tenemos hoy ese hecho, ¿no? Ese escenario en particular, pero Ecuador viene pasando unas situaciones bastante complejas que van todas en torno a este tema este gran tema de límites del poder, ¿no? Tenemos algunas situaciones bastante complejas en la Asamblea propiamente, otras en la Administración de Justicia, y estas tres ramas aquí. Es importante mencionar que no fue un iluminado el que un día se levantó y dijo yo creo que debería haber tres funciones en este caso, o el poder debería estar dividido en estas tres grandes ramas, sino que este ha sido un proceso histórico al que hemos ido llegando tratando de limitar justamente que ninguno de quienes estén a la cabeza de cada una de estas ramas pues exceda ese ejercicio del poder, ¿no? Teóricamente este punto al que hemos llegado y que tiene todos estos desperfectos, vicios, como podríamos decirle, tú los estabas topando ya en este instante, no son efectos no deseados de esta división aquí de poderes. Yo quisiera que nos abstraigamos un poco del caso particular y sigamos insistiendo en esto de los contrapesos, ¿no? Esta palabra que habitualmente se usa en análisis político, a veces las personas no necesariamente pues las relacionan con algo cotidiano, con algo común, podría ser algo como entendido así, a lo lejos. ¿Tú tendrías en este caso alguna referencia para que todos podamos entenderla con mayor claridad? Claro, a ver, a nivel histórico, la idea de división de poderes o de contrapesos se remonta ya a las reflexiones que tiene Aristóteles respecto a las constituciones de la época en que él observa las distintas polis. Y él ve que de alguna u otra manera hay distintos poderes que tienen que estar contrapesados para que la polis funcione de una manera adecuada. Él ve que de alguna manera están por un lado ciertos grupos aristocráticos, pero también está la plebe que también tiene una incidencia, y existe entonces un mecanismo o existen mecanismos a través de los cuales estos grupos se manifiestan. Eso a la larga se va traduciendo como una tradición que van tomando otros pensadores. Maquiavelo, por ejemplo, también enarbola la idea de una constitución mixta, donde por un lado se evita que las élites o los grupos aristocráticos se vuelvan oligarcas, pero además también se garantiza una representación de la plebe para evitar que se produzca como el desmadre de la plebe por la falta de representación. Por lo tanto hay un equilibrio entre los grupos aristocráticos y el pueblo, digamos así, cuestión que también luego va tomando, por ejemplo, un pensador como Montesquieu, y eso luego se traduce en lo que los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿cierto?, en sus reflexiones también van estableciendo. Y si nos fijamos, es un diseño que por un lado busca evitar el elemento corruptor del ejercicio del poder, es decir, el poder siempre genera un elemento corruptor, está el riesgo de corromper el poder, y por lo tanto sería absurdo pensar que tiene que existir alguien que tenga mucho poder, o un grupo que tenga mucho poder, o que no tenga ninguna clase de contrapeso. Y por otro lado está el elemento de generar estos contrapesos, porque finalmente en la vida social distintos actores están ejerciendo poder de alguna manera o lo reclaman. Y la idea de la constitución mixta es el corazón de esta idea de división de poderes, porque no nos podemos fiar de quienes ejercen poder, pero además tenemos que ejercer entonces un contrapeso en ese ejercicio para evitar que el ejercicio del poder se termine corrompiendo. Cuestión que ya Aristóteles veía, por ejemplo, cuando el monarca termina convirtiéndose en tirano, los aristócratas terminan convirtiéndose en oligarcas o plutócratas, y cuando el pueblo deja de respetar la ley y se vuelve, cierto, un régimen donde impera la simple muchedumbre. Entonces, el equilibrio de poderes es un criterio esencial en el diseño tanto del ejercicio del poder, pero también es un criterio esencial para el establecimiento de los regímenes democráticos de la modernidad. Es decir, con esa división de poderes se evita lo que ocurría, ¿cierto?, en ciertos regímenes absolutistas donde el monarca hacía y deshacía la ley, donde además existían
cuerpos estamentales con ciertos derechos mientras que otros no tenían derechos, y por lo tanto la división de poderes lo que busca es, por un lado, despersonalizar el ejercicio del poder, pero además garantizar la igualdad ante la ley y la igualdad de derechos de todas las personas bajo un régimen que primero tiene un carácter republicano y posteriormente tiene un carácter democrático, y eso me parece que también es importante considerarlo en esta evolución histórica. Sin duda alguna. Jorge, tú has mencionado algunos puntos que yo quisiera que nuestros amigos que nos están siguiendo en su espacio Contrapunto Liberal los tengan sumamente claros, porque a veces, insisto, esto parece ajeno, ¿no? Que es parte de la discusión de alguien más, no mía, porque en mi día a día, en mi espacio cotidiano, pues no lo veo. Y de hecho sí lo vemos. Esto que tú has descrito en este instante nos ayuda a ver que efectivamente nosotros tenemos estas dinámicas aquí, este elemento que tiende a la corrupción en el ejercicio del poder. Lo vemos en pequeñísimas escalas cuando escogemos, por ejemplo, no sé, pues algo sumamente cotidiano podría ser la directiva de un curso, la administración tal vez, o el comité que administra cualquiera de los edificios en los que vivamos, o cualquiera que sea el formato que tengamos, hasta el presidente del curso, ¿ya? Y lo vemos allí. Lo que pasa es que a veces no hacemos justamente la relación de cómo en pequeña escala estos temas justamente también necesitan límites al poder, y con más razón, por supuesto, cuando ya esto se sube pues a toda una unidad, como puede ser el país, ¿no? Todo un conjunto, en este caso, de interacciones allí humanas. También nos has hablado del equilibrio. Yo creo, en el segmento anterior, Jorge, no sé si nos escuchaste tal vez, en el segmento anterior estuvimos hablando de las consecuencias económicas de la crisis energética que está pasando el país. Nuevamente otra serie de titulares a los que se ha hecho acreedor querido Ecuador, justamente por una situación que ya excede cualquier límite razonable en este instante, ¿no? Ya mucho más allá de cualquier estiaje, mucho más allá de cualquier decisión política, hoy son los ecuatorianos los que están padeciendo estos temas, ¿no? Entonces, en ese punto de ahí también abordamos un poco la necesidad de retomar algo de estabilidad, ¿no? Pero esto de estabilidad y equilibrio para los ecuatorianos probablemente hoy sea una realidad, prácticamente una quimera, ¿no? En este instante pues lo vemos allá, lejos, y países como el tuyo pues han tenido, en este caso también con sus episodios complejos, pero han tenido pues mayor estabilidad. Creo que eso había que anotarlo. Y otro punto que también te he escuchado decir en este instante es ese recuento histórico de cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Ahora, cuando los vemos en amenaza, cuando percibimos en este caso que hay algo que por ahí no está, en este caso, ayudándonos a ese equilibrio entre las tres funciones, alguna podría en ese punto excederse. ¿Cuál es la consecuencia de que una de esas tres funciones se desequilibre y ejerza mayor poder sobre la otra? Es una muy buena pregunta a propósito de lo que tú mencionas de la crisis energética. Cuando no existe un control en el ejercicio del poder, y por lo tanto no hay un contrapeso ni una vigilancia con respecto a decisiones, porque finalmente el ejercicio del poder conlleva decisiones, hay, a mi parecer, tres fenómenos que se pueden manifestar. El primero es la arbitrariedad, es decir, quien toma la decisión actúa de manera arbitraria porque no tiene ningún contrapeso. Eso conlleva que se producen, por ejemplo, relaciones clientelares. Uno podría preguntarse en el caso de Ecuador cómo se produjeron los acuerdos eventuales. Yo ahí no lo conozco muy bien. Por ejemplo, la producción de energía. ¿Qué tipo de criterios se aplicaron? ¿Hubo arbitrariedad? ¿Hubo un criterio bien asentado? ¿O hubo arbitrariedad y clientelismo, por ejemplo? Y en tercer lugar se produce lo que uno podría llamar la estructura nepótica del ejercicio del poder. Es decir, que finalmente la arbitrariedad también se traduce en que quienes ejercen el poder van haciendo acuerdos, van nombrando gente que es idónea o afín a sus propios fines y no necesariamente a los intereses de, en este caso, Ecuador o de una nación. Por lo tanto, la ausencia de control y contrapeso sobre el poder se traduce muchas veces y generalmente, o en la mayoría de los casos, en muy malas decisiones que van en el medio de la mayoría y que van en favor de ciertos grupos, llamémoslos los intereses, que cazan rentas,
que se favorecen a sí mismos, que se producen relaciones clientelares o corruptas, y que por lo tanto luego sus efectos se ven en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, es muy importante que en el contrapeso de poder, por ejemplo, se verifiquen qué tipo de decisiones y acuerdos llevan a cabo los tomadores de decisión en un contexto dado. ¿Por qué se contrata una empresa y no otra? ¿Cuál es el criterio para eso? ¿Por qué se financia un programa y no otro? ¿Cuál fue el criterio para eso? ¿Por qué se contratan a ciertas personas y no a otras? ¿Cuál es el criterio? Todo eso va a depender de cuál es el control y contrapeso que existe sobre el que toma decisiones. Y tal como mencionabas tú, esto también se produce a nivel más micro, es decir, en pequeños grupos y organizaciones donde eventualmente, cuando no hay un control, por ejemplo, sobre la persona que lleva las finanzas o es la tesorera de un grupo, de un curso, por ejemplo, o de una universidad, eventualmente lo que ocurre es que hay un alto riesgo de que esos recursos se malutilicen, a que terminen financiando programas beneficiosos, a que terminen financiando intereses muy específicos, a que se termine contratando a personas no idóneas, y por lo tanto hay un problema en ese nivel, ¿cierto? No hay una rendición de cuentas en términos del uso de los recursos, no hay una rendición de cuentas en términos de contratación, y por lo tanto vemos que, como no hay contrapeso ni control, entonces el ejercicio del poder se vuelve no transparente, no falto de probidad, hay una serie de elementos que van ensuciando el ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque el poder tiene ese motor corruptor y por lo tanto se necesita ese contrapeso y esa fiscalización. El poder necesita una fiscalización constante. Es utópico pensar que el ejercicio del poder desaparece, no va a desaparecer porque generalmente la organización humana establece jerarquías y establece ejercicio del poder. Lo que tiene que existir, y esa probablemente la lección que a lo largo de varios siglos se ha ido adquiriendo el ser humano, es que hay que poner en controles y contrapesos al poder para evitar los vicios. Y obviamente lo que tú mencionas, por ejemplo, en el caso de Ecuador, creo que debería ser una revisión de cómo se han hecho contratos, cómo se han asignado, por ejemplo, ciertas concesiones, quién es si por ejemplo es una entidad estatal, cómo se nombran esos cargos, cuáles son los criterios que se utilizan para los recursos. Todos ese tipo de elementos son importantes para generar controles sobre quienes ejercen el poder, porque además quienes ejercen el poder no son ángeles, sino que son seres humanos imperfectos como todos nosotros. Así es, Jorge, muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado en esta mañana. Nos has hablado de esa relación entre pesos y contrapesos. Nuevamente, insisto en este punto, parece que fuera algo de allá, de alguien más, pero resulta que lo vemos reflejado en nuestras acciones más cotidianas incluso, ¿no? Y a propósito de lo que hemos mencionado de las consecuencias, y que tú nos has descrito muy bien en este caso, Jorge, esto de qué es lo que puede pasar, siempre vamos a atender a esa arbitrariedad y quisiera pedirte que como mensaje de despedida nos ayudes desarrollando este punto aquí nuevamente histórico que has dicho. Esa es la gran lección a la que hemos llegado después de siglos de aplicar este modelo, ¿no? Entonces con esto pues te agradecemos el habernos acompañado en esta mañana en Contrapunto Liberal, y tu conclusión final, por favor, tu conclusión mejor dicho. No, bueno, yo creo que lo clave es que la vigilancia de los ciudadanos, es decir, los ciudadanos son los que tienen que estar atentos a quienes ejercen el poder. No confiarse en que los que ejercen el poder son sacrosantos, o no pensar que porque yo los elegí no van a estar tentados a hacer un mal uso del poder. El ciudadano común y corriente es el primer vigilante contra quienes ejercen el poder, porque cuando se deja de vigilar al ejercicio del poder es donde surge el riesgo del populismo, la tiranía o cualquier otro tipo de vicio en ese ejercicio. Y por lo tanto los ciudadanos, como decía Thomas Jefferson, para resguardar su propia libertad tienen que estar en la eterna vigilancia del pueblo. Y yo creo que esa es la lección que siempre hay que tener presente, y nunca creer que hay sacrosantos que nos representan o que buscan nuestro bienestar, sino más bien estar desconfiados permanentemente de ellos. Ese yo creo que sería mi consejo, y agradezco mucho la invitación de parte de ustedes. Con enorme gusto, Jorge, muchísimas gracias. Nos despedimos de Jorge Gómez Arismendi de la Fundación para el Progreso de Chile, y por supuesto también de todos nuestros amigos en esta mañana. Gracias por acompañarnos en su espacio Contrapunto Liberal. Nos vemos el siguiente lunes.